escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, lo leemos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo. Hemos estado orando, hemos estado clamando, Señor, por nuestras necesidades, pero también queremos alabarte y glorificarte por este momento en el cual, Señor, tu palabra, Señor, aleluya, va a ser discernida. Yo te pido que me des la gracia, la sabiduría, el conocimiento. Te pido, Padre de misericordia, que pases un carbón encendido en los oídos de cada hermano que va a escuchar este mensaje, tanto por internet como los que estamos en este momento en la iglesia, pero también ese carbón encendido tiene que pasar por cada corazón. Te pido, Señor, que pases ese carbón encendido también por mis labios, para que salga tu palabra purificada, Señor amado. Cada corazón, Dios mío, purificado pueda también, aleluya, atesorar el mensaje de esta noche, Señor. Gracias te damos, porque sabemos, Señor, que tu palabra siempre llega a tiempo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Debe sentarse, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Escudriñad las Escrituras es la recomendación y la orden de nuestro Señor Jesucristo, porque, amén, le dice Él al pueblo que en ellas les parece a ellos que está la vida eterna, y después le aclara el Señor Jesucristo al pueblo que ellas son las que dan testimonio de Él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tal vez ellos por años estuvieron leyendo la Torá, porque así se llama la ley en los hebreos, en la ley de los judíos, del pueblo judío, pero siempre miraban a Dios y nunca pudieron conocer ni entender que también, amén, un día iba a enviar a un hijo. Ellos siempre hablaban del Mesías, pero no entendían que era el Hijo mismo de nuestro Dios al que iba a enviar a esta tierra. Pero el Señor les dice que ellas son las que dan testimonio de mí, pero para eso es necesario escudriñarlas. ¿Sabe? Una de las razones por la cual Martín Lutero en los años de 1480 hasta el 92, ¿sabe por qué razón este hombre, siendo católico, un hombre fiel a su religión, fiel a su fe que había concebido, porque desde muy joven se metió a ser un monje? Ese hombre tenía necesidad de Dios y no lo hizo porque alguien lo motivó, sino que en su corazón tenía el deseo de conocer a Dios. Él quería de todo corazón servir a Dios, y entonces él creyó que lo mejor que podía hacer es meterse, amén, a la religión, y más que todo en ese sistema de, ¿cómo se llama? Lo que le llaman de los monjes. Y de esa manera él empezó los años, solo que se llevó una grave sorpresa. Y cuando empezó los años y que se ganó cierto terreno en el lugar donde estaba, como vieron que tenía buenos deseos de seguir adelante y era muy inquieto, a él lo vieron como alguien que, para convencerlo verdaderamente de que Dios existe y que tiene que servirle, o tenía que servirle a la iglesia donde estaba, parece que no era suficiente lo que él leía o lo que había aprendido en el lugar donde estaba, en la iglesia tradicional. Entonces lo enviaron para que fuera a conocer directamente el lugar donde estaba sentada, por decir así, la religión que él pues profesaba. Y lo enviaron al Vaticano, lo enviaron a Roma. Y cuando él llegó a aquel lugar, se llevó una gran sorpresa, porque aquellos hombres, así como él había tocado juramentarse
delante de los obispos, ellos hacen un voto de pobreza, hacen un voto de ayuno, hacen un voto, o sea, someterse a Dios en el sistema que ellos han aprendido. Pero lo sorprendente es que él llegó a Roma y, hermano, cuenta la historia que él, cuando llegó a aquel lugar, lo que encontró fue que aquellos hombres gozaban lo que una vez habían juramentado, gozaban de buenas casas, dormían bien, comían bien, bebían vino, y resulta que se dio cuenta también que todo era negocio. Entonces, en vez de ayudarle ese viaje a que él se sometiera más al sistema o a la religión donde estaba, él regresó confundido. Entonces lo enviaron porque él era muy bueno en la universidad, lo enviaron a dar clases. Estamos hablando en aquellos tiempos de los 1480. Y queriendo dar clases él, se preguntaba él mismo, ¿cómo es posible que yo quiera hablar de un Dios que no conozco, que no lo siento? ¿Me entiende? Pero a él le tocó en esa universidad que había un hombre muy letrado que le ayudó y le decía, mira, lo que tienes que hacer es, tienes que leer la Biblia y leerla y leerla y leerla, y si hay un versículo que te interesa, tienes que leerla hasta que sientas que lo has comprendido, le digo, porque en ese tiempo estamos hablando de dos hombres que no tienen el Espíritu Santo, sino que son religiosos, ¿me entiendes? Pero este señor le recomienda, ponte a leer, le dice, a modo le dice que hasta que te quede claro lo que has estado leyendo. Y resulta que él leyó, amén, en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, donde habla de que el hombre vivirá por fe. ¿No se acuerdan del versículo? Y resulta que ese versículo de que el hombre vivirá por fe, miren lo que son las cosas cuando un hombre o una mujer también se ponen a escudriñar, pueden encontrar una salida. ¿Me entiende? Aún, digamos, puede ser la cárcel más terrible en el aspecto de la ignorancia. Pero ese hombre, cuando encontró ese versículo, como que se le abrió el entendimiento y dice allí, el hombre vivirá por fe. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, hermano? ¿Me entiende? Y allí entendió él que entonces, ¿para qué estaban cobrando ellos por los que se habían muerto? ¿Me entiende? ¿Por qué estaban cobrando por todo lo que hacían ellos en el sistema religioso? Entonces, todo es negocio. Imagínense que llegó un tiempo que vendían las indulgencias que le llamaban. Indulgencias eran, por ejemplo, si su papá, su mamá se había muerto, usted podía comprar una indulgencia y decía el que vendía las indulgencias, que venía directamente de donde el Papa, que usted compraba la indulgencia, digamos que fuera para su papá o para su mamá, y dice que tras que usted compraba la mentada indulgencia, dice que al nomás caer el dinero que usted daba en el depositario donde tenían el dinero, desde ese momento el alma de la persona que estaba en pena o que estaba en el purgatorio salía inmediatamente para el reino de Dios. Mira la gran mentira que habían dado. Y él se dio cuenta que ese personaje andaba vendiendo esas mentadas indulgencias y él lo encaró. Y fue así como surgió lo que le llaman las 95 tesis, que fueron puestas en la, ¿cómo se llama? En la catedral, allá como se llama en Alemania, donde él especifica todos los errores que estaba cometiendo la mentada iglesia en aquellos lugares, en aquellos años. Eso fue en el año 1492, exactamente el año que vino Cristóbal Colón por estos lugares. Entonces, pero todo comenzó por escudriñar la escritura. Tenía años de estarla leyendo, ¿me entiendes? Pero no había comprendido lo que en verdad Dios le quería decir a él, porque él había notado que pasaban los años, pero él no cambiaba, su corazón seguía siendo el mismo. Lejos de eso estaba más confundido. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando no escudriñamos la palabra de Dios. ¿De qué sirve que tengamos, por ejemplo, mi hermano mayor, tiene una Biblia casi que parece que al cerrarla parece que fuera un ataché de esos que andan, con los que se andan en la mano, una gran valija, por decir así.
Yo le digo a él, eso no es necesario que sea tan grande, porque no la puede después ni cargar de un lado a otro. Sino lo importante es ponerse a leerla y que las cosas que usted no entienda, pedirle a Dios que se la revele. Y si no, estamos hablando de buscar personas, siervos, siervas de Dios, que tengan el Espíritu Santo para que le den el discernimiento de lo que usted quiere aprender, ¿me entiende? Para que salga de la confusión y pueda ser liberado, porque la ignorancia es la que tiene atada a miles y millones de personas en todo el mundo. La ignorancia. No importa la religión, hermano, mire, los musulmanes podrán ser muy letrados en muchas cosas y conocen mucho de la Torah, porque ellos tienen una mezcla de la Biblia nuestra con la Torah de los judíos, y ellos crearon su libro después de que apareció el mentado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Mahoma, ¿me entiende? Entonces, todo eso, ellos como quien dice, trataron de hacer un libro que acaparara todas las verdades necesarias, pero para mezclarlas con todas las mentiras que ellos tienen y así poder engañar a todas las naciones que ya tienen subyugadas. Y mire bien, el mentado profeta supuestamente se le apareció el ángel que se le apareció a él. Imagínense que una de las maneras como predicar no es predicar más que todo, sino que es vencer a las personas a la fuerza o enseñarles a la fuerza que solo hay un Dios y que tienen que someterse a la religión y que Mahoma es el único profeta a seguir. A la fuerza es todo. No sé si se acuerda cuando vino Cristóbal Colón a nuestras tierras, cuando ellos aplicaron la religión a nuestros países y aplicaron su idioma español, que es el idioma que hablamos, quiero que sepa que ellos no vinieron a convencer a nuestros antepasados. Ellos obligaron a nuestras naciones, que ya eran pueblos que tenían su propia lengua, teníamos nuestra propia religión, teníamos todo, era un sistema establecido. El reino en México, eso era un tremendo, los aztecas, todo ahí para abajo. Y no digamos en Sudamérica, en Centroamérica igual. Nuestros antepasados estaban bien organizados y los españoles lo sabían. Entonces era necesario, amén, aprovechándose de cierta ignorancia que había en nuestros antepasados, porque cuando vieron a los hombres blancos barbados montados en caballos, dice la historia que ellos creyeron que eran una sola cosa. ¿Me entienden? Y así en muchas maneras pues se aprovecharon de la ignorancia. Imagínense, hermano, que engañaron a nuestros antepasados. Ellos les regalaban peinecitos, espejitos, les regalaban botecitos de alcohol para que tomaran a cambio de oro, de piedras preciosas. Y por eso es que se fueron llevando todo y dejaron a América, ¿me entienden?, una desgracia. Pero nos engañaron por falta de conocimiento, ¿me entiendes? Por falta, o sea, estamos ignorantes en relación a la civilización que nos había venido a invadir. Pero ahora estamos hablando del Evangelio, y en estos tiempos la gente evangélica, hay mucha gente que tiene años de estar en el Evangelio y vive ignorando muchas cosas. Y por eso cuando vienen, por ejemplo, en estos últimos tiempos hemos estado predicando mucho, los hermanos también, sobre la apostasía. Estos tiempos son en los cuales, amén, si la persona no escudriña la Biblia, si la persona no busca un momento especial para tratar de escudriñar las Santas Escrituras, quiero decirle que el diablo se va a aprovechar, porque, como les hablaba la vez pasada, y está escrito aquí en la Biblia, en Mateo 24, que dice la Biblia que en los últimos días van a venir falsos cristos y falsos profetas, que harán prodigios y señales y que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, que somos nosotros. ¿Me entiende? Son falsos cristos porque Cristo, le decía la vez pasada, y eso es lo que quiere decir en griego, Cristo quiere decir ungido, son falsos ungidos. Son falsas unciones las que se derraman. Por lo tanto, los milagros que hacen también son falsos. Pero si usted escudriña la Biblia, se va a dar cuenta entonces
que nosotros estamos en estos tiempos y hay que cuidarnos, ¿me entiende? Por el peligro que corremos todos los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Me entiende? Este es un día en el cual yo pienso que Dios quiere que leamos un poquito, gloria a Dios, y quisiera pues que entendiéramos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros. Leíamos en 3:16 de 2 Timoteo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? Toda. No está hablando ni la mitad, ni la tercera parte, ni la cuarta parte. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ya encontramos una gran razón para escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué razón hay que escudriñarla? Porque se trata de que fue inspirada por Dios. Principalmente por Dios, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que nos hay. El que nos formó a nosotros del polvo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, hermano? Entonces es necesario escudriñar las escrituras. Y dice después, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil para enseñar. ¿Qué es lo que siempre se está tratando de hacer? Enseñar, amén, el plan divino de Dios. Enseñar qué es lo que se está moviendo en los últimos tiempos. Enseñar cómo se debe vivir en la casa como cristiano, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde sea. Enseñar lo mejor posible para que así podamos ser dignos de cuando venga el Señor Jesucristo seamos arrebatados con Él. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Dice, también dice que, aparte que dice que es útil para enseñar, dice que es útil para redarguir. Redarguir. Esta es una palabra que no sé si ustedes han notado que a veces nosotros cometemos un error. Estamos hablando de los cristianos, los verdaderos cristianos, y los que están empezando también ya sienten eso, que cuando usted comete un error, cuando usted comete una falta, usted siente una culpabilidad, usted siente que no debió haberlo hecho, pero usted no entiende cómo poder, amén, quitarse esa carga. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, esclarece, amén, y le redarguye y le dice más claramente de qué se trata. Porque, por ejemplo, usted pudo haber ido a la tienda y probar las uvitas que hay ahí, agarró una uvita, agarró 1, 2, 3, 4, agarró, ¿cómo se llama?, unas semillas de por allá de maní, lo que sea, y así va probando, cuando menos acordó, amén, agarró tal vez 1 libra en total de todo lo que iba probando. Pero después se queda inquieto, dice, ¿por qué será que siento que lo que hice no es correcto? Muy sencillo, porque la palabra de Dios dice, no robarás. Pero dice la persona, pero yo solo estaba probando. Sí, usted no estaba probando, usted ya estaba comiendo ya. Usted ya no solo estaba probando, usted estaba ya llenando su estómago ya. ¿Me entiende? ¿Cuántas alaban la gloria de Dios, hermano? Pero la palabra de Dios redarguye y dice, no robarás. ¿Me entiende? La palabra de Dios es clara porque es uno de los mandamientos que está en el decálogo de los mandamientos que se le dejaron al pueblo de Israel y a nosotros. No robarás. Si usted inmediatamente que es redarguido, mire lo que sigue después, dice aquí. Dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Mire lo que dice la Biblia. Entonces viene usted, ¿y cómo corrige eso usted? Usted ha aprendido por medio de la Biblia que usted tiene que pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho. ¿Me entiende? Usted ya se dio cuenta que falló, miramos algo que no teníamos que ver, Dios mío, perdóname, pero de corazón, ¿verdad? Dios mío, yo le fallé a la hermana, le dije algo que no tenía que decirle, le dije algo al hermano que no tenía que decirle, mira, perdóname. Y buscar la manera de que ya que nos redarguyó la palabra por algo que hicimos malo, ahora buscar la manera de que esto sea corregido por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda, amén, y nos hace entender, porque dice la Biblia claramente en 1 de Juan, capítulo 2, hijitos míos, dijo Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Mire cómo van las cosas.
¿Cuántos se alegran de tener ese abogado? Mire, denle un aplauso a Cristo de la gloria, hermano. A Él podemos pedirle perdón. El Señor nos redarguyó, pero además de redarguyirnos, ahora nos perdona. ¿Por qué? Porque fuimos a pedirle perdón. Pero ya le pedimos perdón, ahora ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia. Dice para corregir y para instruir en justicia. Ahora la Biblia nos está enseñando, amén, que la justicia, si se nos es aplicada de acuerdo a la ley, nosotros, amén, hemos pecado. Pero esta enseñanza de la Biblia justamente nos quita, amén, la carga de pecado por medio de Jesucristo, porque hemos acudido al abogado que teníamos que ir. ¿Cuánta la gloria de Dios, hermano? Entonces quiere decir que todos los hombres y mujeres, los jóvenes, las jovencitas, todos tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Es muy importante. Tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que esta escritura es inspirada por Dios. O sea, no estamos hablando que es un libro cualquiera, no estamos hablando de una revista, de una novela. No, esta es la palabra de Dios, es una inspiración divina. Estos hombres que escribieron estas páginas, dice la Biblia que fueron inspirados por Dios. ¿Me entiende? Así como Dios me inspira a mí para dar este mensaje, Dios inspiró a estos hombres para que escribieran esto. Amén, y que pudieran, amén, servir para enseñarnos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Cuál es el propósito final? A fin de que el hombre de Dios, mire, está hablando de nosotros, los hijos de Dios y las mujeres también, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre que no se deja, oiga bien, que no escudriña la Biblia, y que, amén, no entiende que la Biblia es la escritura y que la Biblia es inspirada por Dios, parece que corre el riesgo de no ser, amén, completamente perfecto delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque es necesario que la Biblia nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya. Y entonces dice, ahí es cuando dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora sí estamos listos todos. Cuando hemos aprendido, amén, que Dios ha dejado su escritura para enseñarnos. ¿Cuánta la gloria de Dios, hermano? Para redarguirnos. A veces, si usted no la lee, a veces vienen los mensajes que nos redarguyen. O sea, hay alguien que predica, ¿me entienden? Esa es una manera como Dios lo hace también, pero ojalá y no necesitáramos que nos caigan, pues decimos a veces, para que nos caigan esos golpes, ¿verdad? Eso, porque a veces se siente dura la palabra cuando los hermanos están predicando, o cualquiera de nosotros predicamos, y el mensaje está fuerte, ¿me entiende? ¿Cuánta la gloria de Dios? Pero no ese es el propósito de Dios, porque el deseo de Dios es que nosotros entendamos esto. Nosotros mismos podemos ser redarguidos por los errores que cometemos y la falta, pero si escudriñamos la Biblia, pero si no la escudriñamos, entonces venga a la iglesia y aquí se le va a dar un poquito de corrección. Claro que sí. Fíjese que el Señor dijo que la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. O sea, que no es blandita. Yo entiendo por qué Pedro dijo, ¿verdad? Señor, mira, todos se van, ¿me entiendes? Porque estaba fuerte el mensaje. Y le dice, si quieres, vete tú también, le dice. Pero él entendió, dijo, no, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿Cuántas alaban la gloria de Dios, hermano? A su nombre. No importa que sea dura, pero el propósito de Dios es librarnos, ¿me entiendes?, de la condenación que viene sobre todas las naciones y los pueblos que no quieren escudriñar la Biblia. Entonces, claro que es dura la palabra de Dios. Fíjese que usted lee en 4:12 de Hebreos, dice también que es como espada. ¿Dónde ha visto usted una espada de hule? Le digo, usted le da a alguien, eso no le hace nada, una espada de plástico. Tiene que ser una espada acerada. Dele el aplauso a Cristo de la gloria, hermano. Porque de esa manera esa espada corta toda esa mugre que hay en el corazón de nosotros. Necesitamos ser operados espiritualmente por dentro y por fuera. Cuando somos operados por dentro, se nota por fuera que hemos sido operados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? A su nombre. A su nombre. Hablaba la vez pasada, amén, de qué es lo que está pasando en los últimos años con eso de la, ¿cómo se llama?, de esa moda que ha salido, apostólica. Y quisiera más o menos, tengo todavía unos minutos,
quisiera que con la Biblia en mano pudiéramos entender más claramente el propósito de Dios cuando escudriñamos la Biblia en relación a estos personajes. Ya habíamos leído Apocalipsis 2:2 y lo vamos a releer, y quisiera pues que haga conciencia de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y que lo atesore, como decía en la oración, en el corazón, que es necesario que todos atesoremos. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son. Y dice, y los has hallado mentirosos. Qué bueno que ya cuando uno, amén, entra en el conocimiento de Dios, llega un tiempo que si usted lee la Biblia, volvemos a lo mismo a explicarle, si usted la escudriña, se va a dar cuenta que esos que andan por ahí son falsos. Dice en 2 de Corintios, vamos a repasar también, 2 de Corintios 11, 2 de Corintios 11, verso 13, dice así, leámoslo, dice, está hablando de los apóstoles falsos que han salido últimamente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuánto entienden eso? Ahora bien, ¿por qué estoy repasando esta parte? Porque aquel día no logré llegar hasta el, por decir así, hasta el cierre del tema, y quisiera esta vez, le pedí al Señor que me diera otro tema, pero me inquietó que tenía que hacerlo, así que vamos a tener que seguir aquí hasta terminarlo. Abramos la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, por favor, y vamos a encontrar algo muy, pero muy edificante. En el 1:12 en adelante, ahí mismo dice arriba en el subtítulo, elección del, ¿qué dice? Del sucesor de Judas. 1:12, lo leemos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó, mire, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte, dice, en este ministerio. Verso 18. Este pues, dice, con salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Mire, esto está escrito en la Torá de los judíos y se tenía que cumplir, ahora ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y después dice, tome otro su oficio. Mire, esto estaba escrito ya. Esto está en el Salmo 69:25, Salmo 109:8. Verso 21, leamos. Dice pues Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice que en el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuántos dijo? ¿Cuántos? Solo uno, porque habían 11 y había que completar los 12. Pero dice aquí, ¿cómo tenía que ser? Dice que tenía que haber sido testigo desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Esto lo encontramos también en el capítulo 1 de los Hechos, cuando Jesucristo fue levantado. Y quiere decir que la persona que iba a ser sucesora, apóstol, hermano, tenía que tener una cualidad excepcional, grande, poderosa. Tenía que haber sido testigo de Jesucristo desde que fue bautizado hasta que fue levantado, que se lo llevó el Señor al cielo, después de que resucitó. Quiere decir que hasta ahí está el requisito, amén, bien explicado para ser sucesor de Judas o ser un apóstol. Porque dice aquí, voy a repetirlo, 22, comenzando desde, dice aquí, desde el bautismo de Juan, que fue cuando fue bautizado Jesucristo en el Jordán, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, dice, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno. Y dice, y señalaron a 2, mira lo que dice aquí, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Habían 2. Yo le hago una pregunta. Si habían estos 2 hombres que habían sido testigos de la resurrección de Cristo, desde que Él fue bautizado hasta que Él fue tomado al cielo, ¿por qué no aceptaron a los 2? Y hubieran sido 13. Pero no, dice que solo uno tenía que ser el sucesor. Y para esto echan suerte y Dios les dice quién va a ser. Como quien dice, estaba Dios en la voluntad de este plan, de que solo 12 tenían que ser. Entonces sigamos lo que dice la Biblia. Dice, y señalaron a 2. Bueno, y dice en el 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Míralo lo claro que son estos hombres de Dios cuando hablan con Dios y qué es lo que quieren también en su propósito. Dice, en el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y dice, y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11, dice ahí, ¿verdad? 11 apóstoles. Con él se completaron los 12. Como le decía, podían haber puesto, habían como 120, dice la Biblia. Pero están hablando claramente que solo hacía falta uno. ¿Cuántas alaban a la gloria de Dios, hermano? Y ese uno había que completarlo y nada más. Fíjese que yo me quedo sorprendido en una experiencia que se dio en el libro de Mateo, ahora Evangelio según San Mateo. Hay una experiencia que se dio que me ha quedado a mí más claro, por decir así, en relación al plan del Señor, en relación al apostolado. Dice la Biblia en el libro de Marcos, ¿cuánto alaban la gloria de Dios? Dije Marcos, pero no me... Marcos 5, verso 18, habla del endemoniado gadareno. Mire lo que sucedió. ¿Se acuerdan que este hombre estaba endemoniado y Dios, el Señor Jesucristo, lo liberó de la legión que tenía? Pero después de que es liberado y que él anda bien vestido, bien arregladito, y ya la misma gente se sorprendió cuando lo vieron, mire lo que dice en el verso 18, 5:18 de San Marcos. Al entrar él en la barca, está hablando Jesucristo, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mire lo sorprendente. Este hombre en verdad quería estar con el maestro. Sin embargo, dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántas la gloria de Dios, hermano? Y me quedé pensando, digo, el Señor había escogido 12 hombres. A todos ellos los estaba instruyendo con una instrucción especial. ¿Cuántas la gloria de Dios? Y mire que el mismo Señor le dijo a la gente que a la gente les hablaba en parábolas, pero a ellos les hablaba claro. ¿Por qué? Porque a ellos les estaba dando, como quien dice,
un curso especial intensivo de su plan de salvación, porque él iba a partir. Pero solo eran 12. ¿Por qué 12? Porque estos iban a hacer el trabajo que no hicieron las 12 tribus anteriores con los judíos. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, hermano? No estoy hablando de los patriarcas porque ellos cumplieron, estoy hablando del pueblo judío. Ahora dice aquí, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Entonces quiere decir que el Señor ya tenía el equipo de los 12. Él no quería a nadie más metido en ese ministerio. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, hermano? Él tenía un orden planificado desde el cielo, venía con ese plan, y por lo tanto, cuando los discípulos le preguntan a Dios que decida quién va a ser el sucesor de Judas, quiere decir que Dios estaba de acuerdo desde el principio con todo este plan de los 12, ¿me entiende? Y es allí cuando, amén, se cumple, amén, de que solo 12 iban a ser los encargados de fundar lo que es la iglesia cristiana, que es la que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Veamos lo que dice la Biblia. Podrían preguntarle, ¿quiere decir que no hay apóstoles entonces? Mire, vamos a leer lo que dice la Biblia, libro de Apocalipsis. Hay apóstoles, pero los apóstoles están en el cielo, ya lo va a ver. Dice la Biblia, ¿cuánto alaban la gloria de Dios? Apocalipsis, capítulo 4. Dice la Biblia que Juan vio una puerta abierta en el cielo. Leamos todo. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la puerta, dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Mire, experimentó el rapto, ¿eh? Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí está clarificando que se le va a explicar algo que va a suceder. Y al instante, dice él, yo estaba en el espíritu, o sea que no estaba en la carne. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, dice, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y dice más, en el 4, y alrededor del trono había, ¿qué dice? 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Ya en el verso 10, mire lo que dice la Biblia, ahí mismo en el capítulo 4. Dice la Biblia, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y dice, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En este momento, estos 24 ancianos, que son los 12 patriarcas de Israel, más los 12 apóstoles, ellos han ganado la corona, pero ellos saben perfectamente que la corona la recibieron gracias al Cordero de Dios que está en el trono, y por eso ellos dicen, como cuando saludan allá en nuestros países, la gente antes se quitaba el sombrero, ¿se acuerda? ¿Va? Ellos se quitan la corona y la ponen en el suelo y se arrodillan y le dan la honra, denle el aplauso a Cristo, la gloria, la alabanza, la adoración, porque Él sí se la merece. O sea que estos personajes reconocen que lo que son, o si están en aquel lugar, es porque al Señor le plació que sucediera de esa manera, porque fueron hombres que se sometieron a Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos entender que son ellos? Apocalipsis, ante la gloria de Dios. Apocalipsis 21, vamos a leerlo todavía. Apocalipsis 21. Mire lo que dice la Biblia, verso 9 en adelante. Está hablando de las visiones que tuvo Juan el teólogo. Dice él, vino entonces a mí una de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa ciudad, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Oiga lo que sigue después en el 12, 19, 12, 21, 12 de Apocalipsis. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, entienda bien esta figura, y dice,
y en las puertas 12 ángeles y los nombres, y nombres escritos, que son, dice ahí, los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En el verso 13 dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 ¿qué? Cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Se completan 24. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, hermano? A su nombre. Ellos están arriba, ya recibieron su galardón, ya le están sirviendo a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Por lo tanto, estos hombres ya están en el lugar donde tenían que estar porque se ganaron ese lugar, pero la gloria se la dan a Dios. Judas no se ganó, mire que Judas iba para ese lugar. Estoy hablando de Judas Iscariote porque hay otro Judas también. Pero este Judas Iscariote perdió la oportunidad de hacer lo que están haciendo estos 24, quitarse la corona y rendirle pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, hermano? ¡A su nombre! Ahora, aquí con este versículo, por decir así, se puede rematar todo. Miren, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, verso 16 en adelante. Y entenderá más claro de que en esta tierra ya no hay apóstoles. Existen, pero están en el cielo. Dice en el 16, 11, 16, lo tiene. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Mire lo que hay que hacer siempre, como nos enseñaba también, amén, el domingo nuestro hermano Aquiles, ¿se acuerdan más? Dice, el que eras, el que eres, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mire lo que dice en el 18. Y se airaron las naciones, ¿qué importa? Y tu ira ha venido. Ahí está el problema. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Todo eso ha venido después de todo esto. Y dice, pero ya más adelantito dice, y de dar, dice, ¿qué? El galardón a tus siervos los, ¿qué dice? Los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Mire lo que son las cosas. ¿Cómo no vamos a entender la claridad de este verso? Escudriñando la Biblia lo encontramos. Dice él, llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas. No le va a dar galardón a los apóstoles, ¿por qué? Porque los apóstoles ya están arriba, ya recibieron su galardón, ya tienen su corona. Ahora, profetas hay en la tierra, eso sí hay, porque eso es lo que dice aquí, que ellos van a recibir, amén, su galardón. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Nosotros vamos a recibir nuestro galardón, sean pequeños o grandes, van a recibir galardón. Pero los apóstoles ya no reciben galardón, por eso dice aquí claramente, porque ellos ya están, ellos desde hace tiempo se ganaron la corona. Ellos están adorando a Dios, están adorando al Cordero desde hace años que están allá. Pero ahora estamos hablando lo que dice la Biblia, que dice que los siervos, los profetas, dice después, los santos y los que temen tu nombre, pequeños y grandes, ¿cuántos tienen temor al nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Y por eso hay que tener cuidado. La Biblia dice también que no tomaremos el nombre de Dios en vano también, porque hay gente que lo mete a Dios en todas partes. Dios me habló, Dios me dijo aquí, Dios me dijo, tal vez Dios no le ha dicho nada, ¿me entiendes? Pero bueno, pero los que se van a recibir galardón son los profetas en adelante. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Leamos Efesios 2:20. Espíritu Santo, en tu mano estoy todavía. Efesios 2:20 dice lo siguiente, vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Efesios 2:20 dice, edificados, dice, sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. O sea, ellos pusieron el fundamento donde la iglesia de Jesucristo va a ser levantada. ¿Se acuerda que en Apocalipsis decía
que hablaba de 12 cimientos. Cimientos son fundamentos también. Ellos son los 12 apóstoles y ahora estaban dando instrucciones con los profetas para levantar la iglesia de Jesucristo. Dice nuevamente, o sea, nosotros los cristianos tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánto entienden eso? La razón por la que escudriñamos la Biblia es para ser, dijo primero, ¿qué dijo? Teníamos que ser enseñados, redarguidos, instruidos, enseñados, ¿verdad? Bueno, cuando usted ya está preparado para toda buena obra, entonces usted se convierte ahora en un hombre, en una mujer de Dios. Ahora usted es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora usted ya no lo va a dormir cualquiera en la calle, o cualquier doctrina que salga por ahí, ya no le va a engañar cualquiera, ni mucho menos estos que han salido últimamente. Los apóstoles, hermanos, me disculpan y le doy gracias a Dios por muchas personas que son buenos predicadores. Yo los he oído, algunos de ellos están pero bien claritos, bien explícitos en relación a esto. Yo tengo, hermano, un paquete de papeles que Dios me reveló para entender más claro lo que es el apostolado. Pero sin embargo, todavía aún así las iglesias, hay gente que todavía se están saliendo, o iglesias se han convertido a esa cosa que han salido de los G12. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. No han dejado, amén, que el Espíritu Santo haga morada en su corazón. ¿Por qué? Porque no escudriñan la Biblia. No se han dejado ser corregidos, no se han dejado ser redarguidos, no se han dejado ser instruidos y mucho menos enseñados. Pero la Biblia dice claramente, y lo acabamos de leer en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. No lo tome como juguete, es inspirada por Dios. Esta palabra que está aquí, hermano, oiga bien, la inspiró a los hombres que él quiso para que la escribieran, pero ese personaje que está en el cielo y está en todas partes, Jehová, Dios de los ejércitos, quiero que entienda esto, él fue el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Y él tiene el poder, amén, para castigar a aquel, amén, que quiera estropear la palabra de él. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Por eso es que dice la Biblia que los que cambien o le agreguen o le quitan algo a la palabra, esas plagas se le van a agregar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Por ese es el problema que hay en los últimos tiempos, ¿me entiende? Porque por no haber escudriñado la Biblia, por no haber escudriñado lo que dice la santa palabra de Dios, por eso mucha gente, amén, ha perdido la salvación y andan predicando herejías. Póngase de pie en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera seguir, le digo, pero hasta aquí tenemos el tiempo. Por eso me gusta mejor así, le digo, así no quedo ahí con que, ay, que me quedaron como 4 líneas o me quedaron otros temas. No, ahí, hasta ahí llegó el tema. Pero escudriñen la Biblia, es un deber de todos, es por nuestro bien escudriñar la palabra de nuestro Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, hermano? Y si algún día, alguien le dice a usted, mira, nosotros hemos creído en esta doctrina, le dijo, bueno, vamos primero a escudriñar la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y vamos a ver qué es lo que dice hasta el último detalle. No es que con 2 o 3 versículos me va a convencer. Porque no se trata de que usted agarre, por ejemplo, la palabra consolación y va a ir ahí a las ¿cómo se llama? Donde se buscan ¿cómo le llaman? Las referencias. Y por ahí le van a salir un montón de versículos de consolación. Eso no es escudriñar. Eso no es escudriñar. Escudriñar es cuando usted agarra un versículo, usted tiene que pedirle a Dios, Señor, yo quiero que me deje el discernimiento, o sea, el significado, el meaning, como dicen en inglés. O sea, usted quiere buscar, pero en la misma Biblia, pero no así como le digo, buscando como quien dice un versículo, o perdón, una palabra, y con esa palabra empezar a buscar todos los versículos que salgan. Eso no es escudriñar. Escudriñar es cuando el Espíritu Santo lo lleva a uno, ¿cómo se llama?, a sumergirse en las aguas del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Denle el aplauso a Cristo, la gloria, aleluya. Así que, hermanos, ¿cuántos se gozan? La venida del Señor está cerca y en los últimos días Él dijo claramente, amén, que iban a venir todas estas cosas. Quiere decir que si eso está escrito, hermano, que iban a venir falsos cristos y falsos profetas, quiere decir también
que Él dejó escrito. Quiere decir también que podemos salvarnos de esas malas doctrinas por medio de la misma Escritura, porque ellas explican bien claro cómo tenemos que aprender y saber qué es lo que se está moviendo. A su nombre, amo, gracias Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, reprendemos todo espíritu de ignorancia, toda mediocridad de conocimiento en el nombre de Jesús, Padre, hecho fuera toda confusión del diablo, Señor. Nosotros sabemos, Dios mío, aleluya, que tus siervos, los profetas, los predicadores, los mensajeros de Dios están, aleluya, en cada iglesia, y que tú los has levantado para honra y gloria tuya, Señor amado, y que los apóstoles tuyos los tienes con, aleluya, los patriarcas ahí en el cielo adorándote, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, guíanos, protégenos. Sabemos, Señor, que los tiempos son finales y que la gloria tuya nos acompañe siempre, tu gracia, tu poder, conocimiento, sabiduría, tu palabra, que siempre escudriñemos. Pon ese deseo en nuestros corazones. Gracias te damos, bendice a los que nos vieron por internet, bendícenos a todos, Padre de misericordia, gloria. Hoy me levanto como profeta de Dios, y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azoten la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá. No se cae porque está sobre la roca inconmovible, se llama Jesús. Y si Jesús está conmigo, yo no temeré. Me levantaré, abriré mi boca y declararé: mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae, no se cae, no se cae sobre la roca. Sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Me tocaste la salud, me tocaste la finanza, me tocaste mis emociones, pero no pudiste con mi alabanza. Y yo sé que estoy herido,